Sadhgurunath Maharaj Ki Jai. ¿Cómo honrar al ser? Pregunta muy profunda. Empiezo a honrar a mi propio ser cuando me voy dando cuenta que no soy solamente un cuerpo que nace y muere. Voy honrando a mi propio ser cuando me voy dando cuenta que no soy una mente cambiante y que es puro condicionamiento. Voy honrando a mi propio ser cuando me doy cuenta, voy percibiendo, aunque sea un pequeño destello, de que soy algo más que el intelecto y sus nociones y sus asociaciones. Primera cosa. Primera chispa. Empiezo a honrar a mi propio ser cuando la enseñanza del Guru, Shivoham, tú eres Shiva, resuena en mí. Y cuando hay pensamientos nocivos o construcciones mentales que me desvitalizan, que me empequeñecen, me resisto a ellas y las lanzo fuera de mí. Porque creo en lo que me ha hecho el Guru y creo en mi divinidad. Un poco más. Empiezo a honrar a mi propio ser cuando empiezo a reconocer, primero de forma intelectual, luego con más y más convencimiento, que soy absolutamente divino, absolutamente perfecto en mi esencia. Lo que soy es lo que soy es el Atman absoluto. Un poco más. Ya que soy este Atman absoluto y supremo, voy a seguir la enseñanza de mi Guru, voy a seguir en esta absorción o asimilación de mi propia divinidad para apartar lo que hace que no pueda estar siempre en esta experiencia. Todo lo que me empequeñece, todo lo que me limita, todo lo que me lleva a un pequeño ego, intento vivirlo con distancia, como un lila, o lo aparto o lo vivo con distancia, para poder permanecer en Shiva. Honro a mi propio ser cuando soy capaz, en silencio, cuando estoy conmigo mismo, de reconocer este espacio de luz, de trascendencia, que nunca está tocado por ninguna acción, por ningún pensamiento, por nada. Esto que existe antes y después de este cuerpo, antes y después de este personaje. Y honro esta divinidad en mí, porque sin ella yo no existo. Sin ella yo no existo y nada existe. Y honro esta conciencia en mí. Y este honrar esta divinidad o plenitud en mí es el corazón, es el hridaya de la sadhana. ¿Qué más? ¿Qué más que esto? Empezamos el camino sintiéndonos limitados, lejanos, quizás sucios, distraídos. Vemos el Atman o Brahman como si fuera un platillo volante que no sabemos si existe o no. Miramos, no vemos. Pero Shraddha, confiamos en la enseñanza. Y en la medida que confío en la enseñanza y en el Guru, la enseñanza tiene efecto en mí. Sin este Shraddha, nunca la experiencia posible. Como que hay Shraddha y confianza, me abro a la posibilidad de que el Guru me dice: tú eres absolutamente divino. Tú eres Brahman. Cuando el Guru me dice tú eres Brahman, no quiere decir que el cuerpo de Priya sea Brahman. La esencia de Priya es Brahman. Este cuerpo está hecho de los 5 elementos. Y su mente está compuesta de las 3 gunas. Fuera, esto no soy. Entonces, Shraddha, gran confianza en la enseñanza del Guru.
amor por sostener esta meditación, esta contemplación. Gran amor. Porque todo en la vida me va a distraer, ¿o no? Bueno, ya bien, vamos. Todo en la vida me va a distraer. Todo en la vida me va a decir que es más importante que esta contemplación. Y me lo creo. Y corro detrás de esto y de lo otro. Y mi contemplación se hace de tibia a fría. Y a veces se congela. Y en la medida que se congela me siento en mi cuerpo y una pequeña entidad limitada y sufro en acordancia. Y no estoy bien. ¿Qué puedo hacer? Tener grandes proyectos a nivel de esta individualidad limitada que es sufriente por ella misma, o intentar mirar arriba otra vez al gran proyecto, al único proyecto de esta vida, al único proyecto que tenga sentido. Lo demás está ardiendo, este mundo está ardiendo, no te des cuenta. Todo está en llamas, la casa está en llamas. Entonces agarrémonos a aquello, a lo único que no va a quemarse. Esto único que no arde es honrando a mi propio ser, que es lo que es autoexistente, autoluminoso, que no depende, que no está en el mundo de la causalidad. Y yo me deleito. Y si aún no me deleito, leo las vidas de los Mahatmas que se deleitan. Y veréis que no hay goce humano que sea ni una millonésima parte, como el goce de los Mahatmas en su propio ser, en ellos mismos, por sí mismos, sin dependencia de nada ni nadie. Y esto me da Shraddha. Y sigo escuchando a mi Guru. Y empiezo a hacer caso a sus indicaciones. Y la enseñanza tiene más fuerza. Y cada vez me honro de forma más natural. Y no hace falta ya que esté delante de la puya y en silencio con el incienso, sino hay un estado de reconocimiento constante con lo que soy, que me acompaña siempre. Y se establece de forma natural. Y ya nunca dudo, pase lo que pase, de esta esencia. Y el cuerpo sigue viviendo su destino, por supuesto. Pero voy reconociendo quién soy. Honrar a mi propio ser es establecerme en la luz más extraordinaria que pueda ser vista o concebida. Honrar a mi propio ser es permanecer a los pies del Guru. Honrar a mi propio ser es hacerme uno con la enseñanza de los rishis. Honrar a mi propio ser es el principio y el final del camino. Si fuéramos capaces de honrar plenamente a nuestro propio ser, saldríamos de aquí 2, 4, 6, 8, 10 Siddha-Purus y seguirían para casa felices. Pero en la mente hay manchas. Y estas manchas no nos dejan honrar plenamente a nuestro propio ser. ¿Qué es la esencia de la enseñanza? Ser capaz de honrar plenamente lo que ya soy, no lo que seré. Este es lo primero que tengo que destruir, esta obsesión con el futuro. Lo que soy, lo soy, si no, nunca lo podré ser. Si no lo soy ahora, no lo seré nunca. Porque lo que soy, mi Guru me dice que no cambia, que es eterno, que ni va ni viene. Entonces, o lo soy o no lo soy. Si no lo soy, es imposible, mejor abandonarlo. Y si lo soy, Shiva Shiva, ya está, pues reconozcamos, honramos a esto ya, porque ya lo soy. En la medida que honro la divinidad y la plenitud en mí, caen y desaparecen la limitación y el sufrimiento. O estoy, resumiendo en palabras de Baba, o estoy en Shiva Bhava, o estoy en Jiva Bhava. El Jiva es sufriente por su propia naturaleza, porque está en la limitación. Shiva es lo más auspicioso. El Guru me dice que yo soy Shiva. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos de hacer? Un intenso esfuerzo para sostener este Shiva Bhava. Y todo aquello en la vida que me aparta de esto, lo aparto. Lo aparto y lo aparto.
Si no quiero apartar nada, pues bueno, poco a poco iremos avanzando, no sé dónde. Yoga es yuga. Yoga es una forma de intensificar esta visión fuerte hacia mi propia divinidad. Esta es la función del yoga. Porque la mente por ella misma está convencida que la felicidad está fuera. En la relación, en el éxito, en esto, en lo otro. La mente está obsesionada con esto exterior. Libremente este es el yugo que me impongo para canalizar todo el reconocimiento hacia lo que ya soy. Lo que es absolutamente independiente y libre y siempre baila en mí, que es la esencia del gurú, la esencia del cosmos. Y vemos que las mismas Upanishads, antes del vichara o la autoindagación o la observación profunda de lo que ya soy, tienen las upasanas, estos medios, intermedios. Y en muchos Upanishads encontramos esta upasana de sentir el espacio del corazón. Y angusta es la medida del dedo del pulgar, sentir una luz o intentar visualizar una luz y sentir que esta luz es la luz de la conciencia, un medio para concentrarme y decirme, esta es mi divinidad. Es un medio para poco a poco autoconvencerme de la divinidad que hay en mí. Y juego con el bhavana, nombre, forma. Luego no me hará falta ni nombre ni forma. ¿Cómo la divinidad puede ser de la medida de un dedo pulgar? Es absurdo. Pero ha servido en un momento. Porque a veces pienso en mí, pienso en un carácter, en un personaje excesivamente limitado. Debo de romper esta fijación. Honrar a mi propio ser es ser capaz de decir, el absoluto está aquí en toda su potencialidad. Porque no hay dos absolutos. No hay el absoluto de Shiva y el absoluto del Jiva. No, hay un absoluto, es el mismo. Honrar a mi propio ser es este reconocimiento. Y pruebo. Y si la meditación me lleva allí, medito más y más. Y si necesito cantar el Nirvana Shatakam, lo canto más y más. Y si es el japa lo que me acerca, hago japa. Pero busco aquella práctica que me lleva, que me facilita finalmente este reconocimiento, que es la meta de toda práctica. Hacemos las sadhanas para llegar a este reconocimiento de mi divinidad, esta adoración de mi propio ser. Debo de ser capaz de hacerme puya a mí mismo, pero no puya al ego, cuidado, no puya al ego, que es muy distinto. Puya a aquello que no tiene nada que ver conmigo, pero que es lo más importante en mí. Aquí es cuando el guru es muy importante, porque no pocos en el camino se hacen puya a sí mismos, ensimismados, en un ego un poco purificado. Y esto no es, esto es un desastre. Hago puya aquello en mí que no tiene nada que ver con este que veis, o con ninguno de los que está aquí. Es la conciencia pura y siempre libre. Esto es lo que reconozco como mi esencia, como lo que soy. Y la identificación con el personaje, amaina, disminuye y se vuelve funcional. Porque en este teatro hay que aparentar ser un personaje. Si no, en realidad esta enseñanza tan sencilla que da Baba, que es la primera, es la enseñanza final. Esta en cierta manera es la grandeza de Baba, que no deja nada para más tarde. Te da, honra tu propio ser, la divinidad vive en ti como tú mismo, punto. ¿Cómo lo entiendes? Pues mucha gente no lo entiende, o lo semi-entienden, o primero hay que ver, hay que analizar qué es la divinidad, qué es tú mismo. Hemos estado pensando profundamente qué es esto de
La divinidad vive en ti como tú mismo, Tattvam así. Es el Mahavakya, en palabras más sencillas, más coloquiales. Las palabras de Baba están llenas de vakyas poderosos. Porque la palabra de alguien que está en este estado se convierte en esta sapiencia. No puede hablar de otra manera. Uno debe de ser capaz de adorar, de ponerse en Anjali, de auto... o sea, antes de la meditación, probarlo. Coger un incienso y haceros puya. No a vuestro ego, a la esencia que está en vosotros, al Atman que está, a hacerle puya. Porque el Atman está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está en todo. Entonces tengo que autodivinizarme. Si no, y no tengo que tener miedo. Y aquí las concepciones monoteístas nos han encogido la mente. Hacerme puya a mí mismo. Claro, pues que la divinidad, ¿dónde está? En todas partes, también aquí. ¿Por qué tengo que ser el pequeño y Dios el grande? Esto es falso. Si Dios es más grande, no sirve. Es el mismo. Es el uno. Entonces este uno debo de adorarlo aquí. Hacer pruebas, yo las he hecho durante años, de hacer su puya a uno mismo. Pero no malentendáis, no puya al personaje, no al sadhaka, al Atman. ¿Por medio de qué? Pues de este cuerpo. ¿Por qué no? Antes de la meditación, Siddhananda Rupa Shivoham Shivam, vale, pues venga, vamos a hacer una buena puya. Y luego, esto genera un bhava, puede ayudar. Todo lo que ayude, adelante. Cuando os duchéis, aquí porque las duchas no son tan interesantes, pero en la India, cuando tienes un cubo de agua y un pote de cobre, y vas cantando Chidananda Rupa Shivoham Shivoham, puedes imaginarte que tú eres un Shivalingam. Aquí con la ducha también, no sé por qué no es exactamente igual. Las cosas demasiado automáticas no funcionan, pero probarlo, todo es bhava, todo es bhavana, todo es generar este sentimiento de divinidad, pero nunca de engreimiento relacionado con el cuerpo. Siempre es el Atman, siempre libre. Entonces ser capaz de reconocerlo, de ser capaz de aceptar la enseñanza del Guru. Cuando nos dice eres plenamente perfecto, ¿a qué se refiere? ¿Nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo ya está en el camino del cementerio. ¿A qué se refiere? A la conciencia, que es la misma que su conciencia, que es la misma que la conciencia, que está en todo. Entonces debo de romper estas diferenciaciones y ser capaz de vivir plenamente y crear estos bhavas para aumentar el sentimiento de divinidad en mí. Adórate a ti mismo, claro. Claro. Atma Puja. Atma Pradakshina. Ramana Maharshi hablaba de esta Pradakshina, de la vuelta a la montaña. Sí, pero a veces hablando con gente en otro estadio, decía, lo importante es Atma Pradakshina, dar Pradakshina a tu propio ser. Y no hace falta moverte ni girarte, solamente reconocerlo. Si uno hace pujas a objetos externos, shivlingams, imágenes, uno adora, porque a la mente le es más fácil objetivar la divinidad fuera. Pero llega un momento que el Guru nos dice, hijo mío, basta ya, deja ya de necesitar tantos bastones para caminar. Haz puja donde hace falta hacerla. Shivoham, Shivoham, Hamsaha. Y fúndete aquí, reconoce esta esencia divina. Y este es el legado de la enseñanza de los rishis. Este reconocimiento, tan sencillo como esto. Entonces, a nivel práctico, observar aún los apegos que tenemos a negatividades y a cosas pequeñas
y ir como buenos escultores sacando esto fuera. Estos son los obstáculos que tengo que eliminar. Cambiándolos por honro mi propio ser, honro mi propio ser. ¿Por qué? Porque mi ser es Sat, Chit, Ananda. Y lo leo, y lo repito, y lo canto, y lo escucho porque mi gurú me lo dice y lo estudio. Así, es la manera. Hasta que se genera un samskara fuerte, una impresión fuerte. Que llegará un día que será más fuerte que la de yo soy limitado. Yo soy ilimitado será más fuerte de yo soy limitado. Este día ya está. Todo será natural. Pero sin un intenso fuego, esto no lo consigo. El fuego es el todo en la sadhana. Una intensa aspiración a que esto se produzca. ¿Por qué? Porque es interesante ver el estado de los Mahatmas. ¿Qué más interesante hay que esto? Vivir en libertad. No estar sometido a la esclavitud de la mente, del pensamiento. Vale la pena el proyecto, vale la pena hacer un esfuerzo. Si no tengo esta aspiración, pues dejémoslo correr. Es necesario sentir esta aspiración a lo más elevado, a lo más extraordinario, a lo más trascendente, a lo que va a romper con todo. Y allí quiero establecerme. Hasta que me doy cuenta que ya lo soy, que ya está aquí, y luego honro a mi ser. Pero el hecho ritual de hacer esta adoración, incluso antes de la meditación, concentrarme en la divinidad que está en mí, ayuda a la meditación, eleva la meditación. Porque a veces nos sentamos a meditar con un pesado personaje. Y este es el obstáculo, la sensación de pesado personaje. Hay que sustituir esta sensación por otra expansiva, elevada. Recordemos que todo es bhavana, todo es nuestra creación, nuestra emoción. Hay que cambiar el bhavana constantemente, elevarlo.